Buenas tardes, mi nombre es Herbert Werner Mi nombre es Vicente Lenis. y nosotros vamos a presentar el cálculo de caudales y el diseño de colectores para agua lluvia en dos puntos de control de la región de Valparaíso, los cuales ya existen. El primer punto es una cuenca ubicada sobre Chorrillos en el Cerro Forestal en Viña del Mar, donde se puede mostrar en morado el área de la cuenca y en blanco una línea del largo del cauce principal. La flecha naranja abajo indica dónde nosotros podemos ubicar el colector de agua lluvia, el cual sería evacuado al estero María Marga. Bueno, en el punto 2 es un punto de control que está ubicado en el Cerro Los Placeres. En amarillo se puede ver el área tributaria de la cuenca, en blanco el largo del cauce principal y en azul se podría ver el colector que llevaría el agua hasta el mar. Luego de esto podemos ver unos perfiles longitudinales de los cauces principales en el primer punto y el segundo punto, donde podemos ver las cotas principales, la máxima, la más baja y la pendiente promedio. Aquí tenemos una tabla de resumen de los datos de las cuencas, el área, el perímetro y los datos del cauce principal. Aquí podemos ver los datos hidrológicos obtenidos de tres estaciones distintas. El lago Peñuela, que nos entrega información de 31 años, las Salinas, que nos entrega la información de 6 años, y un fluviómetro en Valparaíso, que nos entrega información de 2 años. Por tanto, en estos datos hay que rellenar los datos faltantes. Para eso, procedemos a comparar la cuenca de Peñuelas con, o sea, los datos obtenidos de Peñuelas con los datos de las Salinas y procedemos a rellenar los datos. Lo mismo se hace para la región de Valparaíso, para poder rellenar los datos donde tenemos menos datos y a través de esa fórmula se rellenan los datos que están en verde y en rojo. A continuación vemos la homogeneidad de los datos obtenidos, comparándolo en las Salinas, en la homogeneidad en Valparaíso, en los datos de Valparaíso y en los datos de Peñuela. En cada uno de ellos obtuvimos un coeficiente de relación aproximadamente de 1, por ende no tuvo que volver a corregirse la homogeneidad, ya que es aproximadamente a que son casi 100% homogéneos. Ahí se puede ver en el polígono de Thyssen realizado a través entre los pluviómetros, y con esto pudimos determinar que para el punto 2 el pluviómetro más acertado para obtener los datos de precipitaciones es el de Valparaíso y para el punto 1 el de las Salinas. Luego de estos, calculamos solamente las intensidades con respecto, o sea, las magnitudes con respecto a los puntos de Valparaíso y de las Salinas. En el punto de Valparaíso se vio entre los tres papeles de distribución, el normal aritmético, el logarítmico y el de Gamble, en el cual el de mejor distribución, con menor dispersión de datos, fue el normal aritmético, arrojándonos por un periodo de retorno de 10 años una magnitud de 80 milímetros, máxima en 24 horas para dividir. Lo mismo se hizo para las Salinas, se establecieron los datos con la probabilidad de Weibull, se graficaron en el papel de distribución normal. Para el periodo de retorno de 10 años obtuvimos que una precipitación de 70 milímetros. Queremos decir que el periodo de retorno de 10 años está considerado para las lluvias posibles y para no sobredimensionar la tubería. Luego de esto, con los datos calculados anteriormente con los papeles de distribución y datos mayores que vamos a calcular ahora más adelante de magnitudes posibles, vamos a diseñar mediante tres métodos: el método de GAC, el método Wernicke y además el método racional. En el primero de este calculamos la precipitación media anual en la región de Valparaíso, la cual es 413 milímetros. Luego de esto nos metemos en el mapa de la isogueta, en el cual calculamos la precipitación diaria máxima de periodo de retorno de 10 años, la que nos dio de 120 milímetros aproximadamente para el punto 1 y de 90 milímetros para el punto 2. Luego de esto nos ubicamos para nuestra latitud. Por el lado derecho ingresamos porque tenemos una precipitación media anual de 413, que es menor a 600, y vamos a tener dos casos.
Para tres valores de magnitudes, que van a ser dos arrojadas por las isoyetas y una arrojada por la distribución de los papeles aritméticos de los pluviómetros, vamos a tener que calcular el coeficiente NP. Y para uno de los datos que arrojó una magnitud menor a 80 milímetros, vamos a tener que calcular el coeficiente PP. Se procede a calcular los datos teniendo el área, las precipitaciones y por el método de la isoyeta obtenemos caudal de 0, para el punto 1 de 0,618 metros cúbicos por segundo y para el punto 2 0,79 metros cúbicos por segundo. En el dato de los pluviómetros obtuvimos que el caudal de 0,1 metro cúbico por segundo y para el punto 2 de 0,53 metros cúbicos por segundo. Esto para hacerlo tenemos un factor de conversión a caudal instantáneo, el cual, como dijimos anteriormente, tiene que ser NP para 3 de los valores y PP para uno de los valores. Los caudales calculados por el método de la isoyeta, el caudal instantáneo es de 1,15 metros cúbicos por segundo y por los fluviómetros para el primer punto es 0,14 metros cúbicos por segundo. En el segundo punto, por el método de las isoyetas, obtenemos que el caudal instantáneo es 1,48 metros cúbicos por segundo y por el método de los fluviómetros, o la magnitud de los fluviómetros, el caudal dado es 1 metro cúbico por segundo. Luego de esto, utilizamos el método Bernighen modificado, en el cual la primera etapa es calcular el coeficiente empírico de retorno de 10 años para nuestra región, que es la quinta región, la que va a ser de 0,29. Luego de esto volvemos a ingresar con los valores arrojados por la isoyeta, la cual van a ser 120 milímetros y 90 milímetros, además de los valores calculados previamente por los pluviómetros. Bueno, reemplazando los datos en la fórmula, obtenemos que para el punto 1, el caudal de diseño por el método de las isoyetas es 0,57 metros cúbicos por segundo y para el punto 2, que tiene una cuenca mucho mayor, 1,3 metros cúbicos por segundo. En el método de los pluviómetros encontramos que el caudal de diseño para el punto 1 es 0,3 y para el punto 2 es 1,3. Luego esto, por último, calculamos por el método racional. Para esto se tiene que tener coeficientes correntía con respecto a tipo de superficie, ya que tenemos aquí dos tipos de superficie en cada uno. Logramos separar la superficie de la mejor forma posible, la cual corresponde primero a un suelo arcilloso, que vendría siendo un suelo mayormente arbolado, y los suburbios van a ser área residencial. Se hace la separación de las áreas y también se obtiene el coeficiente de correntía superficial directa para los suburbios y la zona con más vegetación. Luego de esto calculamos la proporción que ocupa cada superficie dentro de la cuenca principal. Calculamos los tiempos de concentración para cada cuenca por el método de California y por el método de Kirchhoff y nos quedamos con los métodos de California, ya que nos entregan tiempos menores de concentración. Luego esto reemplazamos con respecto al método Gransky para calcular la intensidad media de periodo de retorno de 10 años. Obteniendo, reemplazando todos los datos en la fórmula del caudal del método racional, para el punto 1, con los datos obtenidos por los pluviómetros, obtuvimos un valor de 1,65 metros cúbicos por segundo y para el punto 2, por los pluviómetros, 5,3 metros cúbicos por segundo. Por la intensidad calculada por Grunsky, para el punto 1 son 2 metros cúbicos por segundo y para el punto 2 son 5,66 metros cúbicos por segundo. Estos últimos son los valores que nosotros ocupamos para el diseño de los colectores de agua lluvia, que son los valores más altos y por ende los más desfavorables. El método por el hidrograma unitario no lo utilizamos, ya que se necesita mayor cantidad de datos y además se utiliza generalmente para cuencas con una envergadura mucho más alta de área. Para calcular el caudal utilizamos la fórmula de Manning, utilizando los coeficientes de fricción, los diámetros de tubería, que fue lo que despejamos, y obtuvimos que para el punto 1 el diámetro de la tubería tiene que ser 0,8 metros, ya que es un diámetro comercial, y para el punto 2 tiene que ser 1 metro. Los largos son de 574 metros y 448 metros para que lleguen al
desagüe. Muchas gracias.